A ver, cuando uno piensa en las grandes leyendas del deporte, ¿qué se le viene a la cabeza? Pues goles en el último minuto, trofeos, récords imposibles, pero hoy vamos a analizar una victoria que, bueno, no se consiguió en un estadio, se consiguió en un tribunal. Y la cifra es de las que quitan el hipo, hablamos de casi 10 millones de euros. Esa es la cantidad, sí, que la Juventus ha tenido que pagarle a Cristiano Ronaldo. Pero la historia aquí, yo creo, no es tanto el dinero. Es como dos gigantes del fútbol mundial llegan a este punto, a un punto de no retorno por un acuerdo que se selló en mitad del caos de una pandemia. Hoy vamos a desgranar todo esto para entender qué nos dice este caso sobre el poder, el negocio y el legado en el fútbol de élite. Es que el punto de partida es, como dices, fascinante. Parece casi una novela de suspense financiero. Tienes la cifra millonaria, dos protagonistas de fama mundial y un contexto de crisis global. Y en el centro de todo, un desacuerdo. Un donde dije digo, digo Diego. Porque, a ver, los conflictos por contratos son el pan de cada día en el deporte, pero este caso tiene todos los ingredientes para ser un caso de estudio. Es una réplica del terremoto de la pandemia, años después. Todas esas decisiones que se tomaron de emergencia, con prisas, pues ahora están explotando. Totalmente. Pues vamos al meollo del asunto, si te parece. Los protagonistas, Cristiano Ronaldo y la Juventus. El resultado ya lo sabemos, 9.8 millones de euros para el jugador. La pregunta del millón, y nunca mejor dicho, es ¿de dónde sale exactamente ese dinero? El concepto clave aquí parece ser salarios diferidos durante la pandemia. Suena sencillo, ¿no? Como un ya te pagaré más tarde, pero intuyo que el diablo está en los detalles. El diablo y seguramente un equipo de abogados carísimos, sin duda. Mira, tenemos que situarnos en lo peor de la crisis sanitaria. Estadios vacíos, ingresos por los suelos. Los clubes estaban contra las cuerdas. La solución de emergencia que muchísimos adoptaron fue pedir a los jugadores que perdonaran o que aplazaran una parte de su sueldo. Era una medida de pura supervivencia, casi un pacto de caballeros para capear el temporal. Un hoy por ti, mañana por mí, para salvar el club, vamos. Exacto. Pero justo ahí es donde la cosa se empieza a complicar. Y la clave legal de todo este embrollo suele estar en la semántica, en las palabras. El acuerdo decía, se pospone el pago de X cantidad. Eso implica una deuda clarísima que se tiene que saldar sí o sí. O usaba una fórmula más, digamos, ambigua, algo como se renuncia a esta parte del salario a cambio de un bonus futuro sí se cumplen ciertas condiciones. Esa minúscula diferencia en la redacción es lo que abre la puerta a un litigio de casi 10 millones. O sea, que podemos imaginar la escena en el juzgado. Por un lado, los abogados de la Juventus argumentando, miren, la situación era de fuerza mayor, un cataclismo. El acuerdo verbal de solidaridad implicaba una renuncia si el club no alcanzaba ciertos ingresos, como lamentablemente ocurrió. Por supuesto. Dirían que fue un esfuerzo colectivo y que Ronaldo ahora no puede reclamar una parte de ese sacrificio común. Mientras, el equipo legal de Ronaldo respondería con una lógica aplastante. Dirían, un momento, mi cliente tiene un contrato firmado y blindado, y ese contrato prevalece sobre cualquier acuerdo informal hecho con prisas. El dinero estaba garantizado, y lo único que se pactó fue un aplazamiento, no una renuncia. El club se recuperó, pues ahora tiene que cumplir. Visto así, esa ambigüedad inicial fue una auténtica bomba de relojería. Y es aquí donde la figura de Ronaldo se vuelve para mí fascinante, porque muchos otros jugadores a lo mejor lo habrían dejado pasar, o habrían llegado a un acuerdo extrajudicial más discreto. Pero él no. El hecho de llevarlo hasta el final nos dice muchísimo sobre su personalidad, ¿no es así? Se dice que no se limita a romper récords en el campo. Es que esa es la clave de todo el asunto. Lo que vemos aquí es una coherencia absoluta entre el cristiano del césped y el cristiano del mundo de los negocios. Es la misma mentalidad, la misma obsesión por no ceder ni un milímetro, por competir hasta el final y sobre todo por ganar. Esto no es solo una reclamación económica, para él es una cuestión de principios. Es la misma determinación que le vemos en una tanda de penaltis, pero aplicada a una disputa contractual. Pero espera, ¿es realmente lo mismo? Porque aquí hay un matiz importante. En el campo, su competitividad casi siempre beneficia al equipo, al colectivo. Aquí, sin embargo, se está enfrentando a un club que le pagó durante años, a una institución. No podría verse como
¿Como una faceta menos noble? ¿Casi como una actitud de mercenario, más centrada en el dinero? ¿Podría dañar su imagen con los aficionados de ese club? Es una objeción muy buena y sin duda es el argumento que usarían sus detractores. Y sí, para los fans de la Juventus probablemente esto se vea como una traición o como una falta de gratitud. Pero desde la perspectiva de la marca Cristiano Ronaldo, la lógica es completamente otra. En el deporte de élite actual, los jugadores de este calibre ya no se ven a sí mismos como simples empleados. Son corporaciones, son Ronaldo Inc. Y desde esa óptica, esto no es una batalla contra un antiguo empleador. Es una corporación defendiendo sus activos frente a otra. Es como si su competitividad no tuviera un interruptor de apagado. Funciona igual en un área de penalti que en una sala de arbitraje. Exactamente. Hay una idea que lo define muy bien: su capacidad para imponerse en cualquier escenario. Para él, un tribunal no es un entorno ajeno o intimidante. Es simplemente otra arena, otro campo de juego donde demostrar su dominio. Sea un estadio con 100.000 personas o una sala con 3 jueces, el objetivo es el mismo: que se reconozca su valor y su posición. Esto refuerza esa imagen que ha construido meticulosamente durante años, la del individuo que controla hasta el último detalle de su carrera, desde su dieta hasta sus finanzas. Y hablando de ese control, choca frontalmente con el caos absoluto que vivían los clubes en ese momento. Porque este caso, como decíamos al principio, no se entiende sin el telón de fondo de la pandemia. No fue un caso aislado, fue la punta del iceberg de una crisis que sacudió los cimientos de toda la industria. Desde luego, hay que hacer un ejercicio de memoria y volver a 2020. La incertidumbre era total. Los clubes no sabían cuándo volvería el público, si las competiciones se iban a terminar, qué pasaría con los patrocinadores, los derechos de televisión. Fue un sálvese quien pueda. Y en ese caos se tomaron decisiones a la desesperada, a menudo basadas más en la buena fe que en el rigor legal. Se firmaron anexos, se hicieron pactos verbales. La consigna era sobrevivir. Claro, la idea era salvar los muebles entre todos. Pero esto coloca a los jugadores en una posición muy complicada. Tienen que elegir entre parecer solidarios con el club, con la afición, o defender un contrato que es su derecho y su medio de vida. No es una decisión nada fácil. En absoluto. Es un dilema tremendo, y lo que el caso Ronaldo Juventus demuestra es la tensión fundamental entre esa solidaridad momentánea que exigía la crisis y los derechos contractuales firmados y garantizados por ley. Es la resaca de la pandemia. Me recuerda un poco, salvando las distancias, a lo que pasa en la NBA con los lockouts, los cierres patronales. Cuando hay una crisis financiera que amenaza a toda la liga, se renegocian los convenios. La diferencia es que allí suele ser un acuerdo global entre la liga y el sindicato de jugadores. En el fútbol europeo, estos pactos fueron club por club, jugador por jugador, lo que dejó la puerta abierta a cientos de interpretaciones y, por tanto, a cientos de posibles litigios como este. Entiendo la idea de salvar los muebles, pero me pregunto, ¿hasta qué punto fue solidaridad real y hasta qué punto fue una forma de los clubes de presionar a los jugadores para que asumieran ellos el riesgo? Porque los clubes son casi siempre la parte fuerte en la negociación. Esa es la pregunta del millón, sí. Y la respuesta probablemente está en un punto intermedio. Habría de todo. Clubes que actuaron con total transparencia y jugadores que lo entendieron perfectamente. Y otros casos donde los clubes aprovecharon la situación de pánico para recortar gastos de forma drástica, presentando los recortes como un acto de fe ineludible. Este litigio demuestra que esos actos de fe no siempre resisten el escrutinio de un contrato que ya existía. Es el choque entre la economía de guerra y la normalidad contractual. Lo cual nos lleva al último gran tema de esta historia, el simbolismo de la victoria. Porque como hemos ido diciendo, esto va mucho más allá de ingresar 9.8 millones en el banco. Hay una idea que me parece central en todo esto, y es que este resultado es un símbolo de fuerza. Un símbolo de un jugador que convierte cada desafío, sea deportivo o sea legal, en una oportunidad para consolidar su legado. Exacto. Y la palabra legado es fundamental aquí. Tradicionalmente, el legado de un futbolista se medía en balones de oro, mundiales, récords de goles, estadísticas puras y duras. Pero en la era del atleta marca, el concepto de legado es mucho más amplio, mucho más complejo. Pero, a ver, ¿de verdad una victoria en los tribunales puede considerarse parte de un legado deportivo? A primera vista suena un poco frío, ¿no?
No tiene la épica de un gol en una final. Parece más una nota a pie de página en una biografía que un capítulo principal. Suele parecerlo, pero yo creo que en el siglo XXI sí lo es. Y es un capítulo muy, muy relevante, porque este tipo de victorias redefinen la relación de poder en el deporte. El legado de un atleta como Ronaldo ya no es solo su impacto en el campo, es también su perspicacia para los negocios, su influencia cultural y, como vemos aquí, su capacidad para defender su valor, defenderse como entidad corporativa frente a otra. Y la metáfora final que se puede extraer es perfecta. Es otro gol para Cristiano, pero esta vez marcado en el terreno legal. Es una imagen muy potente, la verdad. Lo es, porque lo resume todo. Esta victoria judicial no es un apéndice sin importancia en su carrera. Es un capítulo más que añade una capa a su personaje público, la del atleta que no solo es una máquina de marcar goles, sino también un hombre de negocios astupo e implacable, alguien capaz de enfrentarse y de vencer a una institución con el poder inmenso de un club de fútbol de primer nivel. Esto refuerza su estatus. Ya no es un mero empleado, por muy bien pagado que esté. Es una marca global que opera y negocia de igual a igual con otras grandes corporaciones. Entonces, a ver si lo he entendido bien. Lo que empezó como una noticia económica sobre casi 10 millones de euros es en realidad una radiografía perfecta del poder del atleta moderno. Hemos visto cómo una personalidad ultracompetitiva no distingue entre el césped y un juzgado. Hemos analizado cómo los pactos de emergencia de una crisis global siguen teniendo consecuencias años después. Y al final hemos debatido sobre cómo se construye un legado hoy en día. Un legado donde una victoria legal puede ser tan significativa como un trofeo. Y si tuviéramos que añadir una reflexión final, yo diría que este caso es un termómetro excelente. Un termómetro de la dinámica de poder en el fútbol de élite. Muestra un cambio de paradigma. Durante décadas el poder era unidireccional, del club al jugador. El club era la institución centenaria y el jugador una pieza, muy valiosa, sí, pero reemplazable. Hoy, atletas como Ronaldo, con su séquito de abogados, asesores y agentes, son corporaciones en sí mismos. Tienen la estructura y la capacidad para litigar de igual a igual e incluso desde una posición de fuerza. El poder ya no reside únicamente en los despachos de los clubes. Totalmente. Y esto nos deja con una reflexión final muy interesante. En esta era del deportista que es a la vez jugador y empresa, que defiende unos colores en el campo, pero gestiona un negocio global con su propio nombre. ¿Dónde se traza la línea? La línea entre la lealtad a un club y la defensa de los intereses de tu propia empresa. Es una pregunta muy compleja, y casos como este demuestran que, cada vez más, la respuesta ya no se encuentra en el corazón del aficionado, sino en la letra pequeña de un contrato.